Bienvenidos, queridos oyentes, a Son Nuestros Hijos, programa número 19, 19, un programa disidente de todas las mentiras e imposiciones de los gobiernos en lo que respecta a nuestros hijos. Si usted tiene hijos o le preocupa lo que quieren hacer con los niños, no se pierda este programa y recomiéndelo. Estamos en Son Nuestros Hijos, Multicanal Radio, la radio sin complejos y sin censura. Conmigo están miembros de Educadores, conmigo Alicia Rubio, están miembros de Educadores contra el Adoctrinamiento, tenemos a Alicia Beatriz Montes, a Pedro González Murillo, a Nanda Gredano y a José Luis Castellano. Seguimos con esta serie de programas que tocan el tema del adoctrinamiento en una materia tan importante para entender el mundo pasado, presente y futuro como es la historia. En nuestra historia reciente, en esa guerra civil que nuestros padres ya creyeron superada, con los dos bandos reconciliados, y que nuestros hijos están viendo cómo se utiliza para enfrentar y crear división, y cómo se avivan los rescoldos de odio que estaban ya apagados, hay un lugar emblemático para materializar esa superación y reconciliación. Ese lugar, que además de ser un camposanto que recoge caídos de ambos bandos, es un centro de oración, con una comunidad benedictina rezando por la paz, la unidad de España y los caídos por España, y un monumento artístico de primer nivel. Sin embargo, muchas generaciones no lo han estudiado, y otras lo han visto señalado como una prisión cruel donde morían los perdedores de la guerra, de extenuación y de abandono. Primero vino la ocultación, y luego la manipulación de los hechos. El tercer paso sería su derribo para que desapareciera todo vestigio de esa reconciliación que les interesaría que no existiera. Pero es demasiado monumental para poder hacerlo sin que la imagen recuerde a los Budas de Bamiyan, patrimonio destruido por el fanatismo. Por eso veremos borrar todo vestigio de lo que fue, como vemos borrar todo vestigio de una historia que molesta a los totalitarios. En medio de esa desmemoria, nuestros hijos, que son llevados a olvidar su pasado para evitar que tengan futuro. Los padres queremos una historia de buenos y malos. No queremos una historia de buenos y malos, sino una historia de hechos y verdades. Y no queremos que por intereses e ideología se prive a nuestros hijos de una España en paz, reconciliada y de monumentos que como españoles son también suyos. Porque no queremos, y lo decimos siempre, que se haga realidad la frase de Edmund Burke: el pueblo que no conoce su historia está destinado a repetirla. Traemos al programa a alguien que conoce muy bien la verdad del Valle de los Caídos y de su importancia como lugar de reconciliación, como basílica, como centro de estudios, como inmenso camposanto y como monumento con la cruz más alta del mundo. Porque la verdad, hoy nos surge la duda de qué es lo que molesta. Si molesta la cruz, si molesta el mensaje de concordia o si molesta en realidad la historia misma. Hoy entrevistamos en el programa a don Pablo Linares Clemente. Bienvenido, don Pablo. Muchísimas gracias por contar con nosotros. Estamos encantados de estar aquí. Bueno, voy a contar un poco la biografía. Pablo Linares Clemente es nieto de un trabajador republicano del Valle de los Caídos. Educado en su juventud al calor de la obra salesiana, informático de profesión, lleva parte importante de su vida estudiando la construcción del Valle de los Caídos y desmintiendo, con el cualificado archivo documental obtenido en varias décadas de estudio, los mitos y leyendas que en contra del Valle se han transmitido de modo oral entre varias generaciones de españoles. Es fundador de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, entidad que preside desde su legalización en 2009, y autor del libro El Valle de los Caídos en Imágenes, de ADVC Ediciones, Madrid. Pues, don Pablo, bienvenido. Bueno, conmigo ya los he presentado, está Nanda, está Pedro, está Alicia Beatriz y está José Luis. Así que, bueno, vamos a ir a la primera pregunta y luego ya le paso los trastos de preguntar a mis compañeros y ya que terminen de rematarle, don Pablo. A ver, nuestra asociación ECA nace con la idea de luchar contra el adoctrinamiento en el ámbito educativo, también a través de la historia de su falseamiento. Sorprendentemente, mucha gente, y no digamos muchos jóvenes estudiantes, que desconocen qué es el Valle. Por eso, la primera pregunta que me gustaría hacerle tiene que ser muy básica. Don Pablo, ¿qué encuentra un visitante que vaya al Valle de los Caídos y para qué se construyó? Voy a empezar por el final. ¿Para qué se construyó? El Valle de los Caídos se construyó para recordar a las generaciones futuras
por ejemplo las nuestras, que en España hubo una guerra, una de las peores guerras, la peor guerra que puede haber, que es una guerra entre hermanos y que no debe volver a repetirse. Además, en un ejemplo claro y hermoso de reconciliación, puesto que desde el primer momento, por mucho que ahora digan los que van en contra del Valle que no fue así, desde el primer momento se pensó, dando ejemplo de esa reconciliación, que el Valle tenía que alojar juntos, enterrados y hermanados los caídos de ambos bandos de una guerra. No existe un precedente igual en la historia de la arquitectura contemporánea. En el Valle están enterrados caídos de un bando y de otro bando, además en unas proporciones bastante parejas. Lo que ocurre, y lo has dicho tú si me permites el tuteo, lo has dicho tú en la introducción, el Valle de los Caídos, el conjunto monumental del Valle de los Caídos tiene una cosa que a algunos les revienta profundamente, que es la cruz más grande de la cristiandad. Precisamente por eso, primero, porque hay gente que 80 años después de haber perdido una guerra tiene la intención de ganarla ahora en los despachos, digámoslo así, eh, demonizando, si se me permite el término, al Valle en toda su extensión. Primero por esto y sobre todo porque es la cruz más grande de la cristiandad, cuya sola visión les repele profundamente. Tienen el Valle de los Caídos unos gobiernos y otros, los de un signo y de otro, condenado unos al ostracismo en cuestión de mantenimiento y los otros, como es el claro ejemplo del gobierno que tenemos ahora, que van en contra del Valle y lo quieren. Bueno, se ha dicho en término parlamentario, en ámbito parlamentario. Incluso se está hablando de la voladura de la cruz, cosa que en un país normal, como he dicho yo siempre, donde se me ha permitido, por ejemplo, aquí, ese señor que dijera eso, por muy diputado o senador que fuese, tendría que estar a disposición de un juez a los 5 minutos, ¿no? Pero esto no ocurre. El Valle de los Caídos no tengo una sola duda, y yo lo he vivido en primerísima persona gracias a las enseñanzas de mi abuelo Antonio Clemente, notario, trabajador republicano del Valle de los Caídos, y después a toda la documentación que he ido recopilando durante todos estos años, durante casi 40 años. La documentación es absolutamente taxativa, ¿eh? No tengo una sola duda que es un lugar de verdadera paz, reconciliación y concordia bajo los brazos pacificadores del mayor símbolo de redención y de perdón, que es la cruz. Pablo, un honor y una maravilla que estés aquí con nosotros. Admiramos muchísimo tu labor. Y profundizando un poco en las personas que están allí enterradas o cuyos restos descansan en ese maravilloso lugar, porque la verdad que es una preciosidad. ¿Engaña el gobierno, en este caso el presidente Pedro Sánchez? Son dos preguntas, perdóname. ¿Engaña y le dice a las nuevas generaciones que allí los que fueron enterrados sin el consentimiento de su familia? Esa sería la primera. Y la segunda, ¿cómo llegan al Valle de los Caídos los católicos caídos en la guerra fratricida que allí descansan? Por un lado, si están enterrados sin consentimiento de la familia, y después la parte de los católicos, por los que rezan los benedictinos. Muchas gracias. A la primera pregunta de decir, no están enterrados sin el consentimiento de sus familias. Aquello todo se hizo con una pulcritud extraordinaria a través de los respectivos gobiernos civiles, que fueron los que, cumpliendo una ordenanza del gobierno central, se encargaron de gestionar en cada una de las provincias los traslados de los restos de los caídos. Todo se hizo con luz y taquígrafos, que diríamos ahora. En bandos en los ayuntamientos, en la prensa local y la prensa nacional, en la, por entonces, naciente televisión española, se comunicó a toda la población que todos los que estuvieran caídos, enterrados en cualquier fosa, en cualquier cementerio parroquial, municipal, etcétera, que había la posibilidad de llevarlos al Valle de los Caídos. Ocurre que hay mucha gente que, por lo que fuese en su momento, no quiso decir ese muerto es mío. No sé si me estoy explicando perfectamente, ¿no? Por lo tanto, hay mucha gente que decidió llevar los restos de los suyos al Valle de los Caídos. Hay otra gente que no dijo nada, porque no dijo nada ni en un sentido ni en otro. Hay que tener en cuenta que cuando los primeros caídos llegan al Valle, a partir de marzo del año 1959, ya se cumplen entre 20 y 20 y tantos años desde las primeras muertes en la Guerra Civil Española. Ocurre que los ayuntamientos, allá donde hubo campos de batalla, los ayuntamientos municipales y los cementerios parroquiales, pues dieron el permiso para el enterramiento en esos espacios de los caídos que iban generando, por desgracia, la guerra, ¿no?
pero ocurre que la gente tiene la mala costumbre de irse muriendo. Por lo tanto, quiere decir que los ayuntamientos municipales y los ayuntamientos parroquiales, a raíz del comienzo de la construcción del Valle de los Caídos, hacen llegar al gobierno central que necesitan esos espacios de enterramiento para sus propios vecinos. Hay que tener en cuenta que no eran esas sepulturas, esos espacios de enterramiento no se cedieron con una voluntad perpetua. Era para cuando llegase un mejor momento para que las familias se los pudiesen llevar a su sitio de origen o, en este caso concreto, qué mejor sitio que el Valle de los Caídos, donde iban a estar juntos, como he dicho antes, en un verdadero ejemplo de reconciliación, ¿no? Entonces, a través de estos medios de comunicación, como he dicho antes, y sobre todo del que ha funcionado siempre de maravilla, sobre todo el medio rural, como eran los bandos en los ayuntamientos, se dio la posibilidad a aquellas personas que lo quisieran, que tuviesen localizados los restos de sus caídos, de poderlos llevar al Valle de los Caídos. Hubo unas familias que dijeron que sí, otras familias no dijeron nada al respecto, ¿no? Hubo otras muchas que aprovecharon el momento para hacerse cargo de los restos de sus caídos, para llevárselos a unas sepulturas familiares, etcétera, ¿no? Pero repito, había unas ordenanzas que había que vaciar los cementerios lo de vaciar no es quizás la mejor manera que tengo de expresarlo, ¿no? Que había que desalojar las fosas en cementerios públicos y parroquiales, y hay gente que dijo que no querían llevarse los restos de lo suyo, pero sin embargo no podía permanecer ahí, por supuesto que los municipios y las parroquias necesitaban esos lugares de enterramiento, ¿no? Entonces se dijo taxativamente que los que dijeran que no, se tenían que hacer cargo de los restos de sus caídos para llevárselos a lugares de enterramiento familiares, conforme a la legislación funeraria de entonces, ¿no? Hubo una gente, repito, que dijo, muchos dijeron que sí, 34.000 aproximadamente. Otros dijeron que se lo llevaban a sus sepulturas familiares, y otros pues hubo que directamente que ante no la negativa, pero ante la falta de respuesta por parte de muchas familias, pues de verdad hubo que vaciar cosas comunes en cementerios municipales y parroquiales y fueron llevados al Valle de los Caídos. Bajo mi punto de vista, no sé si estarán de acuerdo conmigo, están mucho más dignificados en el Valle de los Caídos, donde hay una comunidad benedictina que reza a diario por todos ellos, que no tirados, y que se permita la expresión, tirados de cualquier manera en una fosa común en cualquier cementerio de España o en cualquier fosa en cualquier campo, porque las fosas en los campos de batalla también se investigó bien a la hora de poderlos llevar al Valle de los Caídos para dignificarlos. Muy bien. Buenas tardes, Pablo. En los medios de comunicación, mayoritariamente progubernamentales, se ofrece una versión, al menos a mi juicio, manipulada del pasado, según la cual el Valle se construyó con presos políticos utilizados como esclavos. ¿Quiénes construyeron el Valle? ¿En qué condiciones y con qué ventajas, ¿no? Por un lado, ¿fue un campo de concentración? Campo de concentración, entre comillas. ¿Cuál es, en último lugar, o cuál crees tú que es la investigación histórica definitiva que ha terminado con la polémica en torno a esta cuestión de los supuestos 20.000 esclavos que supuestamente construyeron el monumento del Valle de los Caídos? Bueno, este es uno de los mitos más redundantes en contra del monumento. Como ha dicho vuestra compañera, que perdón que no me he dejado apuntado el nombre, en la introducción, pues todo ha sido a través de mitos, de bulos y tal, que se han ido multiplicando por una tradición oral machacamente repetida de unos a otros, ¿no? Esos mitos, el que has dicho tú, Pedro, ahora es uno de los más recurrentes, pero hay otros cuantos mitos, lo de los muertos en la construcción, etcétera. Todo se puede rebatir perfectamente y se puede rebatir con algo que es absolutamente fundamental, que son las fuentes primarias, la documentación primaria. El Valle de los Caídos se empieza a construir el 1 de abril de 1940, cumpliéndose un año de la finalización de la contienda, y se finaliza 19 años más tarde, el 1 de abril de 1959. Cierto es que hasta el año 43 a las obras no se le dio un impulso decidido, y también cierto es que en el año 58, julio-agosto del año 58, las obras ya estaban prácticamente finalizadas, ¿no? Pero se esperó hasta el 1 de abril del 59 para cumplirse el 19 aniversario del comienzo de las obras, ¿no? Durante estos 19 años de construcción, tan solo en 7 de los 19, y no llega por unos meses, hubo presencia de mano de obra republicana, mano de obra penada trabajando en el Valle. Ojo que no estoy diciendo mano de obra de presos políticos, estoy hablando de presos procedentes de la guerra, la mayoría de ellos por delitos extraordinariamente graves, que eso daría para otro programa o para otros cuantos programas, ¿no? No voy a entrar ahora, no voy a profundizar en esta cuestión. De esclavos, nada, y sobre todo porque había una figura jurídica clave que fue un sistema de redención de penas por el trabajo. La utilización de presos para la construcción de obras civiles
no es un invento del franquismo. Ya la Segunda República, unos meses antes de la guerra y sobre todo en los primeros meses de la guerra, utilizaban presos para la construcción de aquello que más le interesase a la Segunda República, ¿no? En el Valle de los Caídos fue así, pero con una diferencia. Los presos que trabajaron en el Valle de los Caídos redimían condena de hasta 6, terminó siendo de hasta 6 días de condena por cada día trabajado. ¿Esto qué quiere decir? Que todo el que tuviera 30 años de reclusión a sus espaldas y todo el que tenía 30 años de reclusión a sus espaldas es porque previamente venía conmutado de pena de muerte, sabía que trabajando 3, 4 años en el Valle de los Caídos tenía la libertad completa y perfectamente asegurada. Aparte tenían el mismo sueldo que los obreros libres. Y aquí siempre me pongo muy a gala y estoy muy orgulloso de toda la documentación taxativa que he podido recopilar durante todos estos años, pero para esto no me hace falta ni la documentación. El testimonio de mi abuelo, Antonio Clemente, que como él decía de sí mismo, que era más rojo que un coche de bomberos, pero sin embargo había estado trabajando en el Valle de los Caídos como obrero libre, si hubiera estado como preso lo diría también igualmente, lo que me contaba mi abuelo sobre el paso de los presos por allí era absolutamente demoledor. Repito, tenían el mismo sueldo que los obreros libres, se les permitía allí vivir con sus propias familias, vamos a decirlo al revés, a las familias se le permitía vivir allí con el preso. Aquello motivó que durante un tiempo aquello al principio, pues aquello se convirtió en una población importante que no habían tenido en cuenta que podía ser tan grande en cuanto a número, por lo que hubo que improvisar servicios básicos como eran pues las viviendas de los presos y de sus familias, economato, escuela sobre todo, porque ojo con la escuela, que la escuela del Valle de los Caídos, que es el único edificio que todavía queda en pie de aquella época, los hijos de los presos tenían la obligatoriedad de ser allí escolarizados. Por cierto, el maestro, que vosotros que dedicáis a la enseñanza, me imagino que lo de maestro hay muchos que gusta más que lo de profesor. El maestro era un antiguo preso, era un preso que estaba cumpliendo condena de lo suyo, como preso, el profesor Gonzalo, el maestro don Gonzalo de Córdoba Escobar, ¿no? Es decir, aquello no es para nada como nos lo han contado. En cuanto al número de los presos, que hemos hecho relación, que hablan algunas fuentes, las de siempre hablan de 20.000 presos trabajando en el Valle de los Caídos, es rigurosamente falso. Es que además, la versión verdadera no coincide en nada con ese bulo que desde siempre ha estado corriendo, ¿no? Sobre alrededor del Valle de los Caídos. En el Valle de los Caídos, en los 7 años de presencia de mano de obra reclusa, tan solo hubo trabajando unos 2.000 presos en total, de los cuales de manera simultánea corresponde al año de marzo-abril del año 1947, que hubo 770 presos trabajando de manera simultánea. Algunos dirán, ¿y la diferencia entre los 770 y los 2.000? Pues es muy sencilla la respuesta. A medida que iban cumpliendo sus condenas por esa redención de penas, repito, que todo el que tenía 30 años sabía que en 3, 4 años tenía la libertad completamente asegurada, todos los que tenían 30 años procedían por delitos extraordinariamente graves. Ahora, si me dejáis, siempre cuento el mismo caso. Un señor de Toledo que se llamaba Justo Roldán Sainero, autoapodado el Matacuras, mal comienzo. Sabían, repito, que en 3, 4 años tenían la libertad absolutamente asegurada. Muchos de ellos, y está perfectamente claro, documentado y acreditado, se quedaban trabajando en el Valle de los Caídos una vez conmutadas sus condenas, es decir, se reenganchaban como obreros libres. ¿Cuál era la diferencia? El martes eran libres, el martes eran presos y el miércoles es un ejemplo. Y el miércoles eran libres. ¿Cuál era la diferencia entre el martes y el miércoles? Era todo exactamente lo mismo, con la diferencia de que el miércoles podían salir y entrar del Valle de los Caídos sin necesidad de tener que pedir permiso a los funcionarios de prisiones que estaban bajo su responsabilidad. Es decir, la versión oficial no es para nada como nos lo han vendido, sino que es absolutamente y diametralmente opuesta. Buenas tardes, don Pablo. La verdad es que está siendo muy, muy interesante esta entrevista, como suele ser habitual, pero sobre todo creo que se están desmontando y con datos y testimonios reales muchos mitos que nos están queriendo vender últimamente con este gobierno, ¿no? En esta línea ha hablado usted, vinculado un poco al tema de nuestra asociación de ECA, ha mencionado el tema de la escuela en el Valle, de cómo se vivía ahí. Sí me gustaría a ver si nos podía profundizar un poquito más en cómo era
qué régimen tenía esta escuela, era similar a un colegio de cualquier ciudad de España en esos momentos, bueno, cómo se funcionaba, un poco para que todos nos podamos hacer una idea realmente de cómo era la vida de la gente que estaba, de las familias que estaban conviviendo allí. Pues yo siempre digo, siempre empiezo cuando se me saca a relucir este tema, siempre empiezo con una frase, que es que el hermanamiento del Valle de los Caídos empezó ya en la propia escuelita del Valle. ¿Y por qué digo esto? Porque los hijos de los presos, repito, que tenían la obligatoriedad de ser escolarizados, los hijos de los libres, que también había familias libres allí viviendo, mi propia familia, mi madre podía haber convivido allí con sus hermanos y con su padre mientras estaban trabajando. No lo hicieron porque tenían una vivienda muy cerquita del valle, ¿no? Pero podían haberlo hecho perfectamente. Los hijos de los presos y los hijos de los libres iban juntos a la escuela del valle, donde el doctor Gonzalo de Córdoba, como he dicho antes, que era un preso redimiendo condena de lo suyo como preso, les administraba las enseñanzas normales y que eran las que marcaba la ley por entonces. Y además es decir algo, últimamente una de las últimas investigaciones que he hecho ha sido ver las calificaciones de estos niños, porque los niños los llevaba a examinar al Instituto San Isidro de Madrid y estaban muy por encima de la media, es decir, el profesor republicano preso por unos delitos también bastante graves, se afanó bastante en la educación de los chavales que tenía a su cargo. Pero hay que decir más, hay un ejemplo muy poco conocido que voy a traer hasta ahora aquí, seguramente el compañero Pedro González Murillo me lo ha escuchado en alguna oportunidad. Los presos que no supieran leer y escribir tenían también la posibilidad, no obligatoriedad, la posibilidad de asistir también a clase, en unas clases que había especiales para ellos. Es muy gratificante para mí, como investigador de lo que es todo el proceso constructivo del Valle de los Caídos, ver cómo cuando un preso entra, pongamos un ejemplo, un preso entra en el año 44, ingresa en el destacamento penal de Cuelgamuros, del Valle de los Caídos, firma su entrada con la huella de su dedo pulgar de la mano derecha y 3 años más tarde, cuando firma el documento contrario, es decir, que firma el recibí de su conmutación de la pena, lo hace firmando perfectamente de su puño y letra, algunos con una letra extraordinariamente bonita. Es decir, el profesor Gonzalo de Córdoba se afanó bastante en mantener viva la escuela. Además, era tan buena persona porque no he encontrado ni un solo testimonio de aquellos niños que estudiaron en el Valle. Aquellos niños que estudiaron en el Valle hoy tienen cerca de 70 y tantos años. No he encontrado ni uno que me hablase nada crítico con el maestro Gonzalo de Córdoba, ¿no? Hasta el punto de que este señor, en sus horas libres, que eran pocas porque tenía una población, tenía unas clases bastante nutridas de niños, aquellos que flaqueaban un poquito, se encargaba de ir a darles clases particulares en sus respectivas viviendas que tenían allí en el valle para poder encauzarlos a la hora de asistir luego a los exámenes, repito, en el Instituto San Isidro. Aquello fue todo un verdadero acontecimiento. Una de las cosas más desconocidas del Valle y una de las cosas que más estoy profundizando yo ahora a la hora de rebatir todos los mitos del Valle. He de decir, por último, pues, por lo menos por mi parte, que los presos conmutaban condenas, repito, en una proporción inusual en otras prisiones, ¿no? El sistema de redención de penas por el trabajo no solamente era en el Valle de los Caídos, pero en el Valle, por ejemplo, los presos conmutaban condena, se les computaba tiempo de redención por leer. Es decir, allí había una biblioteca también donde los presos podían ir a hacer uso de la biblioteca en préstamo y solamente por leer también les redimían condena por la lectura. Libros que sería absolutamente impensable que algunos pudieran decir que había allí en la biblioteca, porque desde luego lo que no había era un adoctrinamiento, y creo que del tema de adoctrinamiento e ir en contra del adoctrinamiento ustedes entienden perfectamente, pues son verdaderos especialistas. Es decir, que, repito, ya sé que es una frase muy socorrida para mí, que nada en el Valle de los Caídos es como nos lo han contado, y el tema de la Escuela del Valle es, para mí, y para los que defendemos el Valle, es un absoluto filón para rebatir los mitos y los comentarios malintencionados de los de siempre. Buenas tardes, Pablo, de nuevo. Hola. Algunos pensamos que la época de Franco queda realmente falseada, muy manipulada,
si se silencia todo lo que tiene que ver con su política social, ¿no? Lo que algunos denominamos el franquismo social. Y en relación con ello en concreto, porque claro, en el Valle hay muchas cosas, está la Basílica, pero claro, hay una escolanía, hay una comunidad benedictina y había algo que se denominaba Centro de Estudios Sociales, ¿no? ¿Nos podrías explicar qué era eso del Centro de Estudios Sociales que funcionaba en el Valle y quién lo cerró, cuándo lo cerró y por qué, desde tu punto de vista, lo cerró, Pablo? Bueno, en el Valle de los Caídos en principio iba a haber una serie de cosas que luego en los primeros años ya aquello se suavizó, ¿no? Porque iba a haber un cuartel de juventudes, iba a haber una serie de cosas que, bueno, que al final no se terminó por llevar a término, ¿no? Pero una de las cosas que sí que estaba prevista desde el minuto uno era el crear un centro de estudios sociales, el famoso CES del Valle de los Caídos, que estuvo funcionando desde el momento de su inauguración hasta el año aproximadamente hasta el año 82, donde, bueno, pues allí había todo siempre alrededor de la doctrina social de la Iglesia. Pues allí grandísimas personas intelectuales de la época y especialistas en el tema de la doctrina social de la Iglesia y de todo lo que era el tema social en España entonces, había cursos, simposiums, etcétera, etcétera, que allí se desarrollaban sobre todo los veranos, ¿no? Hay que tener en cuenta que el edificio donde estaba el Centro de Estudios Sociales, lo que hoy es la hospedería, lo que en un principio iba a ser el primitivo monasterio, es un edificio quizá uno de los grandes desconocidos. Mucha gente, incluso de los cercanos al valle, no conocen que allí hay una hospedería con 126 habitaciones, que no es una cifra pequeña, donde estaba el antiguo Centro de Estudios Sociales y que era, como digo, el primitivo monasterio. El Centro de Estudios Sociales lo intentó cerrar el gobierno socialista de Felipe González con una llamada telefónica por parte del Ministerio de la Presidencia de por entonces a la Abadía de Benedictina diciendo que ya no iba a haber más centro de estudios sociales. Aquello durante unos años estuvo en el olvido, pero alguien, creo que con un extraordinario criterio y una visión de futuro tremenda, pensó que como el gestionar el Centro de Estudios Sociales era uno de los motivos de responsabilidad de la abadía, era responsabilidad de la abadía, se dio cuenta que una orden por teléfono legalmente y jurídicamente no tiene validez ninguno, con lo cual los monjes benedictinos pusieron en marcha de nuevo el Centro de Estudios Sociales, desde luego no con la viveza que tenía entonces, pero sigue teniendo ciclos de conferencias, etcétera, etcétera. Hay que tener en cuenta que los monjes benedictinos que tienen una asignación económica por ley, desde el 2018 ya no se les está entregando. El sostenimiento del Centro de Estudios Sociales en el nivel que tuvo en su día es un tema que evidentemente pues, necesita unas partidas presupuestarias con las que los monjes benedictinos no cuentan. Cuando digo 2018 hay que tener en cuenta que en el 2018 el que estaba en Moncloa era el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy. Que no se piensen que los únicos que están negando al Valle de los Caídos lo necesario desde el punto de vista económico son los socialistas, que sí, desde luego que sí, pero todo empezó con el gobierno de Rajoy. En definitiva, el Centro de Estudios Sociales, allí hay una biblioteca con 20.000 volúmenes, que además se puede acceder directamente y se puede consultar sus fondos. Ahora precisamente estamos en un proceso de digitalización de todos esos fondos, de las fichas, porque digitalizar 20.000 volúmenes iba a ser una labor un poquito complicada. Y repito que es uno de los grandes desconocidos, pero que nadie piense que el Centro de Estudios Sociales está concluido. El Centro de Estudios Sociales todavía existe y bueno, los monjes benedictinos siguen teniendo ciclos de conferencias, etcétera, etcétera. Repito que no con la potencia que tenía antes el Centro de Estudios Sociales. Por cierto, algunos políticos de ahora o algunos grandes empresarios de ahora les podría aterrar que se diera su nombre de que intervinieron en su día en los ciclos de conferencias del Centro de Estudios Sociales del Valle de los Caídos. Porque, claro, hablar del Valle de los Caídos es un poco más o menos que mentar a la bicha. Hay muchos empresarios, algunos de ellos presidentes de algún club de fútbol, que no les gustaría saber, que no les gustaría que se supiera que estuvieron involucrados en el Centro de Estudios Sociales del Valle de los Caídos. Pablo, díganoslo, diga el nombre alguno. A la Madrid. Empieza por F. No puedo decir mucho más, que se me entiende todo. Bien, don Pablo, nos ha mencionado el tema de los monjes benedictinos y un poco la situación que hay hoy en día. No queremos olvidar al prior, al padre Santiago Cantera,
cual se le está presentando casi como un problema, ¿no? Por los medios más hoy es su cumpleaños. ¿Perdón? Hoy es el cumpleaños del prior del Valle, del padre Santiago. Pues desde aquí nuestra felicitación y un caluroso homenaje, porque desde luego lo que están haciendo es digno de encomio. Pero nos plantea una cuestión. ¿Cuál es el papel de la Iglesia? ¿La Conferencia Episcopal Española qué papel adopta en todo esto? Vamos a ver, el Valle de los Caídos es una abadía benedictina que depende administrativamente hablando del abad de Solesmes en Francia. Aquí en este caso ni el Arzobispado de Madrid ni la Conferencia Episcopal deberían tener ninguna potestad sobre la basílica. Porque al ser basílica pontificia, y recordemos que el Valle, que el Valle de los Caídos no, que el San Lorenzo del Escorial es la única es la única población no capital de provincia que tiene el honor de tener 2 basílicas en su término municipal. En este caso concreto, al ser basílica pontificia, la del Valle de los Caídos depende directamente del Vaticano. Si la pregunta es qué va a pasar con el Valle, cuál es el papel de las altas autoridades eclesiásticas de este país y de las de fuera de este país, de las del Vaticano con el Valle, pues yo siempre lo voy a resumir en una frase. En el Valle de los Caídos, si la Iglesia quiere, en el Valle de los Caídos no pasará nada. Se está hablando de la expulsión de los monjes benedictinos. Ojo, que lo único que están haciendo desde el año 58, desde julio del 58, que ya se instalaron, es cumplir abnegadamente con todas las obligaciones que contrajeron en su momento, sin fisuras. Es decir, no hay un solo día que no se haya rezado, por ejemplo, por allí, por todos los caídos de la guerra, como su obligación. Pero no solamente por los que están en el Valle, por los que están en el Valle y por los que están en cualquier cementerio o incluso en las fosas, que todavía hay fosas repartidas por el territorio nacional, ¿no? Si la Iglesia española y la Iglesia del Vaticano no quiere que pase nada en el Valle, no pasará nada en el Valle. Como miren para otro lado, lo pueden convertir en cualquier cosa. El gobierno, tengamos en cuenta lo que he dicho antes, se ha hablado en término parlamentario de dinamitar la cruz del Valle de los Caídos, que ya me parece solamente el hecho de plantearlo, me parece una absoluta barbaridad. Pero es que quieren expulsar a los monjes, quieren desacralizar la basílica. El señor que nos gobierna, ya sabemos todos que tiene un altísimo concepto de sí mismo, pero bueno, todavía no es quien él para desacralizar un templo como es la Basílica del Valle de los Caídos o cualquier otro templo. Quieren sacar los restos de todos los caídos, dárselos a las familias y que se lo lleven donde quieran. Es decir, quieren hacer ahí una serie de barbaridades y, por supuesto, en esos 262 metros de basílica, que es una de la basílica más grande del mundo excavada en roca, quieren desde luego montar una pequeña exposición de los horrores, supuestos horrores de la construcción del Valle. Como esto lo permita, las altas autoridades eclesiásticas de este país y sobre todo las del Vaticano, es un punto de partida que encontrarán los que odian la cruz demasiado fuerte y demasiado evidente, y el resto de iglesias vendrán después, que no tengamos una sola duda. Pues totalmente. Y para colmo, es que es así. Y para colmo, Pablo, la historia en España, hemos tenido la gran desgracia que se impone a golpe de BOE. Primero vino el primer desastre que tuvimos de presidente, que fue Zapatero, con la Ley de Memoria Histórica del 2007. Luego nos han impuesto la Ley de Memoria Democrática del doctor, entre comillas, Sánchez. Y ellos siempre defienden que estas leyes lo que vienen es a cerrar heridas, pero nuestra opinión, que te trasladamos a ti como pregunta, es si estas leyes de memoria y de historia impuesta y como yo siempre digo, hacia solamente uno de los lados, no son un fiel reflejo del odio que tienen hacia la fe, hacia la unidad de la patria y hacia el caudillo. Lo tengo, no puedo estar más de acuerdo. Y además yo creo que ese es el orden. Primero hacia la cruz, la más grande del mundo, la fe. Después hacia la unidad de la patria. Todo, bueno, estamos viendo con quién está gobernando este señor, con ánimo de aferrarse a la poltrona del sillón azul que tiene en el Congreso de los Diputados. Y sobre todo también hacia la obra del general Francisco Franco, que tendrá sus muchas luces o sus muchas sombras, eso lo dejo para los historiadores, pero desde luego, viendo lo visto y comparándolo con lo que hay ahora, con este año que tienen 100 actos para conmemorar la muerte de un señor, si es que me parece de una bajeza terrible conmemorar la muerte de nadie, por muy adversario político que pudiera haber sido. Aparte de adversario político nunca ha sido.
Me gustaría haberlo visto cuando estaba en vida, ¿me entiendes? Ahora tiene que ser todo, es muy fácil meterse con los muertos y este señor es especialista de meterse con los muertos, ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista, esa es la película de la etapa. Voy a contar muy rápido, si me permitís, una pequeña anécdota. Uno de nuestros socios de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, lo puedo decir, no voy a dar nombres, aunque ya está recientemente jubilado, pero era funcionario en Moncloa. Era chofer. Y en uno de los viajes oficiales del presidente José Luis Rodríguez Zapatero a Valladolid, que iba en coche, otros ya van en Falcon, aunque la distancia sea de 100 kilómetros nada más, pues escuchó cuando estaban pasando por Villalba, y cuando la Cruz del Valle de los Caídos se veía coronando el risco de la Nava en la finca, en el Pinar de Cuelgamuros, escuchó como el viajero que tenía detrás, y lo siento porque lo voy a transmitir en toda su literalidad, pero ya aviso que suena mal. Escuchó como el viajero que iba detrás decía: ahí está esa puta cruz. Pues entonces no hay más preguntas, señorías, es que todo empieza a partir de ahí. El odio a la cruz, el odio a la unidad de España y el odio sobre todo a la figura del fundador del monumento, aunque solamente yo me puedo referir a Franco como fundador del monumento sin otro tipo de distinciones, y ya solamente como fundador del monumento yo le tengo profundamente que agradecer el que lo haya hecho. Y sobre todo porque allí dentro hay 34.000 restos de caídos de ambos bandos de la guerra, que van los extranjeros al valle, que se me cae la cara de vergüenza, yo lo he contado siempre, que van los extranjeros y les ves que están absolutamente maravillados ante lo que están viendo. Los españoles, por desgracia, los que defendemos el valle por una cosa y los que quieren derribar la cruz, no nos vamos a poner nunca de acuerdo. Y es una pena que tengan que venir de fuera a darle más importancia y más valor a lo que tenemos los propios españoles. Pablo, buenas tardes. La verdad es que se ponen los vellos de punta de escuchar pues este relato que nos está contando esta tarde. Y bueno, para ir terminando este espacio de preguntas y comenzar ya un poquito el debate o la reflexión entre todos, quisiéramos saber si es posible que haya esperanza que si podemos tener esperanza para el futuro del Valle de los Caídos. ¿Qué se espera? Sobre todo además después de estas noticias recientes que estamos viendo, ¿no? Cómo se está acelerando el ataque a la expulsión de los monjes benedictinos. Y también, ¿qué podríamos hacer? Si de alguna manera, tanto los miembros de ECA como todos nuestros oyentes, si tenemos que, de alguna manera, podemos ayudar o, no sé, recopilar firmas y enviarlas al Vaticano para que ayudemos, no sé, ¿qué nos puede usted decir sobre el futuro del Valle? Cualquier iniciativa en favor del Valle es buena, es extraordinaria, recogida de firmas y tal. Pero yo siempre digo una cosa, que es mantener el Valle vivo, es lo que le revienta. Allí los que, de vuestra masa social, el que nos siga, etcétera, de vosotros y tal, que tenga la posibilidad, por proximidad geográfica con el Valle, que vaya a verlo. Que vaya, pues sobre todo la misa conventual de 11 de la mañana, que es sin igual, de una solemnidad, como solamente los monjes benedictinos saben, no solamente los del Valle, los de cualquier otra comunidad benedictina saben hacer. Esta escolanía mundialmente reconocida, por cierto, escolanía que Isabel Díaz Ayuso, como presidenta de la Comunidad de Madrid, le ha otorgado, que ya iba siendo hora, el bien de interés cultural. Pero es que el bien de interés cultural del Valle de los Caídos lo tiene que ser en todo su conjunto. Nosotros, esta asociación, lo tenemos pedido, lo tenemos reclamado a la Comunidad de Madrid en los juzgados, está ya en la última fase, es decir, Isabel Díaz Ayuso siempre ha dicho que no es competente para declarar el bien de interés cultural del Valle de los Caídos, cuando ella sabe, y nosotros sabemos que es rigurosamente falso, ella puede hacerlo. Entonces, por un lado, el gobierno socialista, como digo yo siempre, los gobiernos de izquierdas por odio y los gobiernos de derechas por cobardía tienen el Valle de los Caídos en el punto en el que nos encontramos. Isabel Díaz Ayuso se está convirtiendo en estos momentos en la cómplice número uno del doctor Pedro Sánchez a la hora de la destrucción del Valle de los Caídos. Dicho esto, para no desviarme tampoco mucho, hay que ir al Valle, que siga siendo un sitio vivo, que los benedictinos salgan para ofrecer la misa todos los días, repito, menos los lunes a las 11 de la mañana, y que sigan viendo que la basílica está llena.
que tenemos que ellos lo quieren cerrar y lo tenemos que convertir en un lugar de peregrinación de la buena, porque en el momento que hablas del Valle de los Caídos siempre hay gente que cree que cuando estás haciendo un llamamiento para ir al Valle de los Caídos es con otra intención que la que yo estoy intentando transmitir ahora. Desde el punto de vista del culto, apoyando a los monjes benedictinos y desde luego conociendo el lugar, porque lo peor que puede haber en contra del Valle de los Caídos es el desconocimiento de cómo se construyó y sobre todo del sentido por el que se construyó. Esta asociación, Pedro lo sabe bien, esta asociación ofrece visitas guiadas a lo que es la Basílica del Valle y enseña el Valle de los Caídos a todos aquellos colectivos que se quieran sumar. Es una iniciativa absolutamente desinteresada, quiero dejarlo claro desde el minuto uno. Entonces, el que se quiera poner en contacto con nosotros para visitar el valle, etcétera, estaremos muy orgullosos de podérselo enseñar en profundidad, enseñando lo que nos enseña el turismo y sobre todo huyendo de los mitos y leyendas que han ido en contra del valle desde el minuto uno de su construcción. Pues si nos puede, por favor, facilitar una página web para aquellos que deseen ponerse Pues tan sencillo como las tres famosas www.elvalledeloscaídos.es. Hago inciso en lo de el Valle, el artículo previo, porque valledeloscaídos.es a secas es la de la abadía. La nuestra es el valledeloscaídos.es. La de la abadía también es de obligada visita. Que a efectos de firma hay una iniciativa que se está mandando firmas al Papa, haciéndole ver el valor de reconciliación y de que es un centro religioso, etcétera, etcétera. Voy a mirar, lo está haciendo un amigo mío, Jesús García Conde, y otra gente están recopilando firmas, como están mandando cartas. Entonces, para coger la carta hay una web o está colgada en algún sitio, pero no sé exactamente dónde. Yo debería saberme de memoria y no lo sé. Jesús García Conde también es amigo mío. Aquí los que estamos en la defensa del Valle nos conocemos todos. Claro, pues sí, pues está recopilando. Incluso ahora había puesto en su página que ahora lo que había que hacer es tratar de llevar a Trump al Valle de los Caídos. Ya está invitado. Ah, bueno, pues mira. Ya está invitado. Pero yo creo que la mejor firma que puede recibir el Papa es lo que declaró el Benedicto XVI cuando lo de solo lo pongo entre comillas, era el cardenal Joseph Ratzinger, cuando visitó el Valle de los Caídos antes de ser Papa. Y se quedó absolutamente extasiado y maravillado de lo que estaba viendo allí. Él conocía el Valle de los Caídos, pero no lo había visitado nunca. Y en unos ciclos de los cursos de verano de la Universidad en San Lorenzo del Escorial, fueron a buscar a los monjes benedictinos, consiguieron arrancarlo de su agenda que tenía allí en los cursos de verano y lo llevaron al Valle de los Caídos. Iban a estar media hora y estuvieron casi 3. Entonces, bueno, por ahí está lo que dijo el que luego fue su santidad Benedicto XVI sobre el Valle de los Caídos. Esperemos que el Papa actual, aunque tengo mis dudas de que vaya a hacer algo, haga lo necesario sobre todo para que nos pulsen una comunidad benedictina que no ha hecho más que cumplir con su obligación. El hecho de que sumaran o profanaran los restos del general Franco, fundador del monumento, ya fue unas imágenes periodísticas potentes. Pero imaginaros lo que serán esas imágenes de los monjes benedictinos, muchos de ellos octogenarios, saliendo con sus maletas de su monasterio preguntándose qué han hecho para que los echen de su casa. Porque lo único que han hecho, repito, y no me cansaré de decirlo, es cumplir abnegadamente y de manera ejemplar con todas sus obligaciones. La escolanía mundialmente reconocida, el culto a la basílica, no hay por dónde cogerlo. Los monjes benedictinos tienen que permanecer allí sí o sí. Y si nosotros como cristianos consentimos que esto ocurra, nos tendremos ganado lo que nos pase a partir de entonces. La verdad es que sí. Pensando en instituciones en nuestro país, ¿la Casa Real se ha pronunciado de alguna forma? Yo tengo, desde esta asociación nació en el año 2009, ha tenido ya tiempo de hacer lo más variopinto. Lo más variopinto que pensábamos que era necesario para ello. La Casa Real ni está ni se la espera. Hay que tener en cuenta que el padre el hoy rey emérito, el rey Juan Carlos, estuvo en el Valle de los Caídos 2 o 3 veces en su vida. En el año 74, 20 de noviembre de 74, por el aniversario del 20N de la muerte de José Antonio Primo Rivera, en el entierro de Francisco Franco y en el primer aniversario, en el año 77 ya no fue, y por allí no se ha vuelto a ver un solo miembro de la Casa Real desde entonces. Por supuesto, el rey Juan Carlos ni está ni se le espera, a su hijo mucho menos. Y Pablo, permíteme, sé que tenemos ya poquito tiempo, pero la última violencia que se ha ejercido contra el Valle ha sido sacar a José Antonio Primo de Rivera.
ha sido otro de los perseguidos, que entiendo que no va a ser el último, por desgracia. Ya han estado por ahí trasteando también con restos de huesos, estuvieron haciendo allí una opereta y que me conste ha sido la última, pero me imagino, Pablo, que hay proyectado sacar a más personas, ¿verdad? Más restos. Lo tienen proyectado. Lo último que han dotado es a una dotación presupuestaria de 1.200.000 euros para proseguir con las obras de exhumación de republicanos en el Valle. Cuando todas las peticiones que hay de exhumaciones de republicanos, en el 90% no se encuentra acreditado que los que quieren sacar del Valle se encuentran en el Valle. Es decir, están dando bandazos forenses por todo lado. Esto es un negocio, y lo digo con conocimiento de causa de que me puedo estar metiendo en un jardín. Esto es un negocio puro y duro. Han querido sacar restos, desde luego, cuando creo que fue el 2 de abril del año pasado, estuvo el presidente del gobierno haciéndose una foto, haciéndose un reportaje fotográfico con los restos del Valle y tal. Desde luego mintió a todos los españoles. Qué extraño, el presidente del gobierno mintiendo, ¿verdad? Porque, increíble. ¿A quién me le podía decir, verdad? Porque decía que iba a peritar y acompañar a los forenses en el trabajo de exhumaciones en el Valle. Esto era en el mes de abril. Desde el 7 de enero del año pasado, del año 2024, ya ha hecho un mes y unos 15 días aproximadamente hacia ahora, está el tema judicialmente parado porque no tienen licencia de obra, por lo cual no pudo ir el presidente del gobierno a ir a hacerse unas fotos en las obras o en los trabajos de exhumación de restos, porque lo tienen, gracias a Dios, lo tenemos parado legalmente por falta de licencia de obra. Aparte que con los caídos, con esas fotos funerarias, necrófagas, casi que se hizo con los restos cadavéricos de caídos, este señor se hizo fotos, y esto nos encargamos nosotros de divulgarlo convenientemente en prensa en todos los lugares donde pudimos, se hizo las fotos con caídos del bando nacional. Es decir, estuvo haciéndose las fotos el socialista con los señores que había asesinado a otros socialistas que le fueron antes 70, 80 años. Es decir, es una sin razón absoluta. Pero ahora bueno, que el comodín de Franco ya se le ha acabado, con respecto al Valle de los Caídos. Pero claro, el Valle de los Caídos es una presa que tienen ahí enganchada que no van a soltar tan fácil. Pues bueno, aquí estamos los demás para intentar evitarlo. Bueno, habrá que intentar que precisamente cuanto más se metan con el Valle, más les desgaste y peor les repercuta. Yo creo que ahora es un buen momento porque cada vez se está viendo más lo que son. De todas maneras, si no tenían licencia de obras, han exhumado los cuerpos, no tienen el permiso de prácticamente ninguna de las familias para exhumar los cuerpos. Entonces, ¿no hay alguna acción judicial que se pueda hacer contra ellos por todo esto? Lo hemos hecho todo lo habido y por haber. Sobre todo no tenían el primer permiso, que era el de la autoridad eclesiástica. La propia ley de memoria histórica de Zapatero dice que el Valle de los Caídos es un lugar de culto y cementerio. Por lo tanto, y no hay que ir a la ley de memoria histórica, no seré yo el que la defienda, pero sobre todo el derecho canónico dice algo muy clave, que es que y los acuerdos de Iglesia y Estado, la inviolabilidad de los templos. Allí entraron sin permiso, por supuesto. De los monjes benedictinos no, que se quisieron interponer, y así les fue. Fijaros ahora la situación en la que están por haber sido valientes en su momento y garantes de la legalidad en el Valle de los Caídos. Pero la conferencia episcopal miró hacia otro lado, el Vaticano miró hacia otro lado y entraron y hicieron lo que quisieron. Lo de José Antonio, que me lo citabais antes, no fue el gobierno, fue la familia la que se apresuró a exhumar ellos mismos los restos de José Antonio y Primo de Rivera, puesto que lo que querían, y es bajo mi punto de vista humanamente entendible, no querían un circo mediático que se montó cuando lo de la exhumación o profanación de los restos del fundador del monumento, del general Francisco Franco. Y fueron ellos los que pidieron la exhumación para no tener que pasar por ese trance de que les obligasen, ¿no? Pero siempre que hablamos de José Antonio, a mí me gusta recordar una frase de su testamento que creo que va muy en consonancia con lo que es el espíritu del Valle de los Caídos. Pobre José Antonio, cuando lo asesinan después de un juicio de chiste en la prisión de Alicante el 20 de noviembre del 36, el pobre José Antonio no tendría ni idea de que iba a estar luego reposando en un lugar con 34.000 restos de otros que como él cayeron en la guerra. Pero dijo una frase que para mí me parece de una hermosura tremenda y que va, repito, muy en consonancia del espíritu del Valle. En su testamento dijo: ojalá fuera la mía la última sangre española que se vertiera en tierras libres. Por lo tanto, yo resumo ahí lo que es el espíritu de lo que era José Antonio y sobre todo de lo que es el Valle de los Caídos. Maravilloso, la verdad es que yo me he quedado con una pequeña duda que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahora mismo. Es con respecto a los alumnos que iban a ese colegio.
los padres eran de distintas ideologías Ujú. y no había enfrentamientos y además, no sé, me En resulta absoluto. curioso porque, o sea, el maestro era un asesino y eso, no sé, que hoy en día, no sé, con la mentalidad que a lo mejor tenemos, que nos han inducido también a tener tanta crítica hacia uno, hacia otro, pues sería, yo creo, inviable, ¿no? Tener a un maestro que sabes que ha sido un asesino, que a lo mejor es del bando contrario de tu familia, de tus hijos, y no sé qué ambiente había en ese aspecto. Pues era el ambiente. A todos los niños que he podido entrevistar de por entonces, repito que los niños son ya casi octogenarios, hablan verdaderas maravillas de lo que es su paso por allí. Yo he tenido oportunidad de acompañar a varios de esos niños, a varios de esos ya señores ancianos, que van por allí para recordar lo que fue su paso por allí. Eh, Se llevaban perfectamente las familias de los presos con las familias de los libres. Yo tengo fotos que he podido recopilar dentro del archivo fotográfico que también tenemos de presos y libres conviviendo juntos en el valle, en celebraciones, en las primeras comuniones, en los bautizos, etcétera. Y yo siempre pongo un reto a los que ven las fotografías. Según la foto, señálame quiénes, bajo tu criterio, son presos y quiénes son los libres. Y no hay manera de diferenciarlos. Es decir, aquello fue, desde luego, no es como nos lo han contado, pero es que, repito, que, bueno, mi abuelo, por ejemplo, se iba, a mi abuelo le gustaban mucho los toros. Se iba a los toros a Guadarrama, a San Lorenzo del Escorial, acompañado de presos. Lo único que tenían que hacer era pedir permiso para poder salir. Entonces decía el preso al jefe de su destacamento: ¿podemos ir a los toros con Clemente? Mi abuelo se llamaba Antonio Clemente. Dice: sí, vais a volver, ¿verdad? Decía el jefe del destacamento. Sí, sí, claro, pues a iros. Es decir, no era una prisión como nos lo han vendido. No había, ¿por qué no hubo fugas? ¿O por qué hubo tan pocas fugas? Porque no merecía la pena fugarse. Aquello no quiero decir que fuera un lugar donde allí se trabajaba duro. Imaginaros el conjunto monumental que se levantó en la Sierra de Guadarrama, ¿no? Pero ni muchísimo menos es como nos lo han vendido. Y los niños de los hijos de los trabajadores libres y los hijos de los trabajadores penados estaban conviviendo juntos y no sabían si el padre de uno había sido un asesino o el padre de otro era un albañil, no tenían ni idea, eran niños y con la inocencia de los niños estudiaron. Más tarde, los que lo han podido profundizar, dice: a mí me da lo mismo si el hijo de ese preso es mi íntimo amigo desde entonces. Es decir, allí no hubo... allí se demostró que el pueblo español, cuando quiere, puede ser muy inteligente. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya se nos acaba el tiempo. Vamos a dar paso a la reflexión de nuestra compañera Alicia Beatriz Montes y luego ya terminaremos el programa. Alicia, cuéntanos. Querido oyente, da gusto conocer a personas como nuestro invitado Pablo Linares, que gratuitamente y sin esperar grandes aplausos, dedican gran parte de su vida a defender algo tan glorioso como el Valle de los Caídos. Agradecérselo se queda corto, pues no está pagado con nada el trabajo que está haciendo, mientras otros prefieren dedicarse a lanzarle piedras y reproches, insultos y hasta amenazas. Porque, querido oyente, defender todo lo que huela a franquismo y cristianismo es como andar en una cuerda floja sobre un precipicio en cuyo fondo hay toda una jauría de lobos dispuestos a devorarlo. Sí, esos lobos que odian la verdad y que viven sumidos en una mentira tras otra, y que acabarán tarde o temprano aplastados por su propia soberbia. Esos que ahora van por la vida con la cabeza levantada paseando con máscaras de sonrisas congeladas y que algún día tendrán que mirar cara a cara a ese que cuelga del madero, que encumbra el fabuloso Valle de los Caídos, a ese que sostiene el peso de los males de toda la humanidad en ese símbolo que representa la paz que vino a traernos. Sí, querido oyente, Cristo, que todo lo ve y todo lo puede, Señor de vivos y de muertos, tiene su mirada puesta en todos aquellos que en este hermoso lugar depositaron sus cuerpos ya sin vida, en donde todos, de un bando y otro, descansan en paz. ¿Cómo hacer entender a esos que desean derribar este hermoso monumento a todos los caídos en esta terrible guerra, que Dios no hace distinción de personas? Ya lo decía San Pablo en palabras dirigidas a los Gálatas, muy actuales para nosotros. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Palabras que hoy en día resuenan sin pudor
en la boca arrogante de ministros ignorantes y mentirosos. Palabras que se reflejan en ese valle de los caídos, donde se demuestra que el perdón, la paz y el amor son posibles. Sí, son posibles para todos, pero solo mirando a Cristo, solo poniendo la vida al servicio de ese que cuelga en la cruz más grande del mundo, de la que tenemos que sentirnos orgullosos. Gracias a nuestro invitado Pablo y a todos aquellos que hacéis posible que este lugar siga existiendo, con la certeza de que vuestra recompensa será grande en el cielo. Gracias por defender la verdad de la historia a pesar de los sufrimientos que conlleva. Las futuras generaciones serán las que recojan los frutos de esta labor impagable. Gracias por defender a los más vulnerables de caer en los engaños. Al igual que hacemos los miembros de ECA, lo hacemos y lo seguiremos haciendo por ellos, porque son nuestros hijos. Un saludo y hasta la próxima cita. Muchas gracias por todo. Pues, muchísimas gracias, Alicia, Beatriz. Y bueno, y despedimos ya a nuestro invitado, Pablo Linares. Muchísimas gracias, Pablo, por esclarecer todas esas mentiras y todos esos bulos que cuentan del Valle. Y finalizamos ya el programa de Multicanal Radio Son Nuestros Hijos, un programa disidente para padres concienciados que quieren saber más. Nos encuentran en la web www.eca-e.es, teléfono para WhatsApps el 611 09 8836 y por si quieren aportar económicamente, hay un Bizum, el 676-855027. También hay PayPal en la web. Nos pueden seguir en redes sociales, WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, a nuestro invitado, Pablo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros siempre, de verdad. Os Gracias. esperamos por el Valle. Muchas Si Dios gracias, don quiere. Pablo. Muchísimas gracias. Mucho ánimo. Muchas gracias. Iremos si Gracias Dios a quiere. Por supuesto. Volveremos, por supuesto. Muchas Y decimos gracias la por todo. última, bueno, muchas gracias a nuestros oyentes también. Y la última frase que decimos siempre: dejen en paz a nuestros hijos. Muchas gracias.